tercer día Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. El día de hoy me propongo hablarles de un tema muy importante, el cual lleva por título la avaricia. Y este tema es muy determinante porque de él se pueden extraer muchas ideas que pueden ayudarnos a no incurrir en el pecado de la avaricia. Muchas personas en la actualidad sufren por causa de la avaricia y están padeciendo consecuencias letales en su vida, orientadas por las malas decisiones que les empujó la avaricia. Por ello necesitamos definir lo que significa avaricia. Podemos decir que avaricia es un deseo desenfrenado por poseer dinero y bienes materiales. También podemos definir avaricia como una ansiedad compulsiva por acumular más bienes materiales. Avaricia también puede definirse como el deseo desenfrenado de acumular riquezas con el ánimo de atesorarlas. Y aquí hay una palabra clave en el significado que les estoy transmitiendo, y es atesorar. Una de las características del avaro es que acumula riquezas para sí con el objetivo de no gastarlas, de guardarlas y no disfrutarlas. Y muchas veces una persona avara puede incurrir en el extremo de guardar muchas riquezas y ni siquiera ella misma disfrutarla. Un avaro es un egoísta por naturaleza y no disfruta la consecuencia de su trabajo y tampoco permite que otros disfruten de su trabajo. La avaricia es una cárcel que actualmente tiene encerrada a muchas personas en una condición de adoración desmedida por el dinero y los bienes materiales. Por eso dice el apóstol Pablo, el avaro, que es una forma de idolatría. Cuando dice una forma de idolatría, quiere decir que una de las tantas clases de idolatría que existe es precisamente la avaricia. ¿Por qué el avaro acumula dinero y no lo gasta? ¿Por qué el avaro acumula dinero y no lo disfruta? ¿Por qué el avaro acumula dinero y ni siquiera permite a su familia disfrutar de los bienes materiales que ha alcanzado? Porque el avaro, consciente o inconscientemente, desarrolla un espíritu de adoración por el dinero y por las cosas materiales. Por ello es que a la persona avara se le llama materialista. ¿Por qué se le llama materialista? Porque la centralidad de su vida se basa precisamente en el dinero. Y muchas personas hoy en día se encuentran esclavizadas al dinero, se encuentran esclavizadas al afán desmedido por hacer dinero, se encuentran esclavizadas a los bienes materiales y descuidan su familia, descuidan su relación con Dios,
descuidan las relaciones fructíferas que tuvieron en un pasado precisamente por causa de la avaricia. Pero Dios quiere que a partir de hoy tú dejes de amar el dinero, dejes de amar las cosas materiales y comiences a amarlo a Él. Cuando tú pones a Dios como prioridad, Él va a dar prioridad a tu vida también. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, Él te va a poner a ti en primer lugar. Cuando tú pones a Dios como primero en tu vida, Él te va a poner a ti también en la condición de primero. La avaricia es una cárcel y gran parte de los problemas que padece nuestra sociedad se debe precisamente a la avaricia, la corrupción, la delincuencia, la prostitución, los males sociales que existen. Muchos de ellos están orientados por la avaricia. Se dice que Venezuela figura entre los 10 países más corruptos del mundo. Y eso muestra un elemento que se llama avaricia. Pero hoy Dios quiere llevarte a un nivel en el cual tú pongas tu vida en orden, el trabajo, los bienes materiales no sea lo primero en tu vida. Tú comiences a poner tu vida en orden y comiences a trazar unos delineamientos de prioridades con el propósito de que a partir de hoy tú comiences a mejorar tu calidad de vida. Tú le des el tiempo a tu familia que ella merece. Tú le des el tiempo que Dios merece y que Dios exige. Y que también le des a tu congregación el tiempo que necesitas dedicarle. Porque hoy Dios quiere levantar una generación de hombres y mujeres con una mentalidad diferente. Y lo primero que quiero destacar acerca de la avaricia es precisamente que de la avaricia se desprende todo tipo de malas actitudes en las personas. ¿Qué significa esto? Que una persona puede modificársele su conducta para mal por causa de la avaricia. Las peores actitudes que no se veían en una persona pueden comenzar a manifestarse por causa de la avaricia. Por eso dice el apóstol Pablo, porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Lo que el apóstol Pablo quiso decir con estas palabras es que cuando tú pones el dinero y los bienes materiales por encima de tu relación con Dios, por encima de ti mismo, por encima de tu familia, este será el inicio que abonará el camino y preparará el camino para que de ti y de mí se manifiesten las peores actitudes. Por ello, es importante romper con la avaricia, porque muchas personas en la actualidad se encuentran presas precisamente por causa de la avaricia. Actitudes tales como la mentira se manifiestan en una conducta avara. Hay personas que mienten con el fin de poseer dinero. Hay personas que alteran realidades con el fin de poseer dinero. Dice la Escritura, la balanza falsa o el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros apelamos a mentiras, a trampas, para poder adquirir las cosas que deseamos, a partir de ese momento estamos incurriendo en mentiras. Estamos incurriendo en malas actitudes. Y dice la Escritura que el peso falso es abominación a Jehová. Por ejemplo, el alterar
el velocímetro o el kilometraje de un auto para presentarlo con un kilometraje corto cuando en realidad no es el kilometraje que el carro tiene. Por ejemplo, algunos empresarios del área agropecuaria adulteran la leche echándole agua con el objetivo de esforzar menos a sus vacas y de esa manera obtener ganancia económica. Eso significa el peso falso. Hay personas que venden productos y lo presentan como originales cuando en realidad no lo son. Eso es un peso falso. Y dice que el peso falso es abominación al Señor. Es abominación a Jehová. ¿En qué nivel tenemos que llegar nosotros? En el nivel de ver las cosas realmente como Dios las ve. Cuando vemos las cosas realmente como Dios las ve, vamos a ver grandes consecuencias en nuestra vida. Porque lo que para el mundo representa una pérdida, para Dios representa una bendición. Lo que para el mundo representa un desdén, para Dios representa un equilibrio. Lo que para el mundo representa viveza, para Dios representa abominación. Lo que para el mundo representa una modalidad para poder prosperar y obtener mayores ganancias y mayores beneficios económicos, sin embargo, para Dios representa incurrir en un terreno de maldición. Dios quiere que a partir de hoy los discípulos de Vino Nuevo empecemos a hacer las cosas bien, hablando la verdad, no incurriendo en mentira, no incurriendo en el peso falso, no incurriendo en tergiversaciones de realidades para conseguir bienes económicos. Porque sabes una cosa, Dios te va a llevar a un nivel de prosperidad en el cual vas a prosperar diciendo la verdad, vas a prosperar haciendo las cosas honradamente, vas a prosperar haciendo las cosas como a Dios realmente le agradan. Y otro tipo de actitudes tales como estafas, prostitución, delincuencia organizada, son partes de las características de una persona avara. Porque reitero la idea, de la avaricia se desprende todo tipo de malas aptitudes. Por eso dice el rey Salomón en el libro de los Proverbios: amigo de gente malvada es quien roba a sus padres y alega que no ha hecho nada. ¿Cuántos hijos se autosecuestran para sustraer los bienes económicos de sus padres? Porque tienen un corazón avaro, porque dice la Escritura que todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Hay cosas más importantes que el dinero. Tu matrimonio es más importante que el dinero. Tu salud es más importante que el dinero. La relación con tus hijos es más importante que el dinero. El ministerio que Dios tiene preparado para ti es más importante que el dinero. La revelación del propósito de Dios para ti es más importante que el dinero. Coloca tu vida en orden de prioridades y cuando tú hagas esto, lo que estás esperando se va a activar por añadidura, porque Dios no quiere que tu mente esté puesta en el dinero y carcomida por los afanes de esta vida. Dios quiere que tu mente esté puesta en el Dios de la provisión, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando tú pones el reino de Dios como prioridad, del reino se va a desatar todo lo que a ti te hace falta. Pero es necesario colocar en la vida un orden de prioridades. Un orden de prioridades. Hay personas que por el afán excesivo del dinero dejan de congregarse. Por el afán excesivo del dinero descuidan el matrimonio. Por el afán excesivo del dinero descuidan los hijos. Pasan los años. Se levanta una generación de niños, adolescentes y jóvenes frustrados, vacíos, tratando de llenar ese vacío a través de otras cosas. Por causa de la carencia paterna que se generó porque siempre estuviste pendiente del dinero. Pero hoy
Hoy el Señor te está dando esta palabra para que recuperes el tiempo perdido. Puedes recuperar el tiempo perdido, pero tienes que activarte hoy a tomar decisiones que rompan con ese paradigma de la avaricia. Otro aspecto al cual quiero referirme son los ejemplos bíblicos que las Escrituras presentan de personas avaras. Por ejemplo, Balaam fue un hombre que desvió el propósito de Dios de su vida por causa de la avaricia. Balaam tuvo grandes privilegios. Uno de los privilegios de Balaam fue ser escogido por Dios a pesar de que étnicamente no formaba parte del pueblo de Israel, del pueblo selecto por Dios, de los hijos del pacto abrahámico. Y este hombre, por dinero, conociendo la revelación de Dios, decidió maldecir a Israel en un acto de rebeldía contra el propósito de Dios por causa de obtener dinero. Y dice la Escritura que cuando abría su boca para maldecir a Israel, de su boca lo que salía era bendición. Porque los propósitos de Dios se cumplen, quiera el hombre o no quiera asumirlo, pero Dios siempre cumple sus propósitos. Pero este hombre por dinero declinó el desarrollo de un oficio tan importante como es el de ser profeta, y de esta forma desviarse del propósito de Dios. Otro ejemplo que las Escrituras presentan de hombres avaros que tenían su mente puesta en el dinero fue Zaqueo. Dice la Escritura que Zaqueo tenía tanto dinero que la multitud que estaba en pos de él a todos le debía algo. Este hombre, según las Escrituras, llegó a convertirse en un gran estafador. Por ello, cuando es confrontado por la presencia de Jesús, él dice: si a alguien he defraudado, si a alguien he fallado, se lo voy a devolver multiplicado. Se lo voy a devolver 4 veces más. Reparó el daño que cometió. Era normal que algunos publicanos en aquel tiempo, como lo era Zaqueo también, fuesen avaros porque ellos tenían la libertad y la connivencia del gobierno central romano de alterar el monto de los impuestos, y de esta forma le daban a Roma lo que le pertenecía. Roma a su vez le devolvía algo, pero sin embargo ellos de manera extra sustraían otra parte del dinero. Por ello, cuando Juan el Bautista se levanta, una de las problemáticas sociales que confronta es la avaricia, la corrupción. Y este espíritu de corrupción venezolano, esta conducta, esta cultura de la corrupción en Venezuela, porque en Venezuela la corrupción dejó de ser un vicio para convertirse en una cultura. Es normal ser corrupto. Es normal dar algo por debajo de la cuerda para obtener un beneficio. Es normal hacerlo así. La corrupción en Venezuela se ha convertido en una cultura, y la iglesia del Señor tiene que levantarse a influir sobre esa cultura que ha carcomido nuestra patria durante tanto tiempo. Y si hablamos de algunas naciones de Latinoamérica, vemos esta problemática o incrementada o minimizada en comparación con nosotros. Más sin embargo, la corrupción está presente en América Latina. Y esta corrupción solamente se va a acabar a través de la manifestación gloriosa de los hijos del reino. Dice la Escritura que la tierra está a una con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Y cómo los hijos de Dios se van a manifestar gloriosamente? ¿Cómo es la manifestación que los hijos de Dios van a provocar que el gemido que hay en la sociedad sea calmado, sea sanado, sea restaurado?
amado, cuando los cristianos comencemos a comportarnos de una manera distinta a como se comporta la gente del mundo. Si en tu trabajo hay empleados que incurren en triquiñuelas y en cosas al margen de la ley, tú tienes que levantarte como un ejemplo, porque cuando tú eres un ejemplo de integridad, tú estás estimando el nombre de Jesucristo y el nombre del Evangelio del Reino. Cuando comencemos a actuar de esta manera, vamos a influir, vamos a traer una señal de progreso en medio de estos tiempos de crisis. Dice la Escritura, también unos publicanos vinieron a Juan para que los bautizara. Y le preguntaron, ¿qué debemos hacer? Él les respondió, no cobren más de lo establecido. Unos soldados romanos oyeron lo que Juan le dijo a los publicanos. Y dice el texto seguidamente, a su vez, es decir, inmediatamente después, unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? Unos soldados romanos. Y Juan le respondió, no abusen de la gente, no hagan denuncias falsas y conténtense con su sueldo. La avaricia surge de la inconformidad y de la falta de valoración por lo que se tiene. Y quizás tú miras que otro tiene cosas materiales de gran valor y tú estás haciendo esfuerzos sobredimensionados para también adquirirlas. Pero muchas veces no pensamos el precio que ese hombre o esa mujer tuvo que pagar para poder adquirir esos bienes materiales. Muchas veces no pensamos el precio de descuidar el matrimonio, de descuidar la familia, de descuidar los hijos que esa persona tuvo que pagar para adquirir esos bienes materiales. La avaricia surge también de la impaciencia. Cuando no vemos nuestros proyectos económicos cumplidos, nuestro corazón se llena de impaciencia por causa de desear compulsivamente lo que tanto anhelamos. Pero cuando somos pacientes, cuando hacemos lo que tenemos que hacer y permitimos que Dios actúe, es probable que en su tiempo Dios acelere aquello que nosotros estamos esperando. Porque muchas veces las cosas no se dan porque Dios sabe que si vienen se puede provocar un desastre en nuestras vidas. Pero muchas veces cuando somos pacientes, cuando perfeccionamos nuestro carácter en la paciencia, lo que estamos esperando nos va a llegar en el tiempo de Dios y nos va a llegar en el gozo del Señor, en la alegría del Señor, en la bendición del Señor, que es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Dios quiere prosperarte, pero con gozo, porque hay mucha gente avara que obtiene grandes ganancias económicas y sin embargo ese dinero lo terminan perdiendo porque tienen que ir a un psicólogo para que pueda calmarle la conciencia por tanta triquiñuela y tantas cosas ilícitas y al margen de la ley tiene que hacer. En cambio nosotros, los que esperamos en el Señor, levantaremos alas como las águilas, correremos y no nos vamos a cansar, caminaremos y no nos vamos a fatigar. No te preocupes por la situación que estás viviendo actualmente, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Lo que estamos viviendo es momentáneo, es temporal, pronto va a pasar. Dios pronto va a abrir las puertas y va a traer un manto de prosperidad a tu vida, pero no caigas en la tentación de la avaricia y de incurrir en malas aptitudes para obtener ganancias económicas. No hagas eso. He ido a la cárcel y he encontrado a amigos del ministerio presos por caer en la avaricia. He ido a la cárcel a predicar el evangelio
Y el asombro ha sido tan fuerte que una y otra vez hago consideraciones y examino mi propia vida acerca de los peligros que puede traer la avaricia al corazón de una persona. Las Escrituras presentan ejemplos contundentes de personas que por causa de la avaricia desviaron su rumbo, desviaron su propósito, desviaron sus objetivos y hoy en día sus vidas es traspasada con muchos dolores. Dicho esto, pasemos al siguiente punto. Es el siguiente: la avaricia trae malas consecuencias. ¿Qué significa esto? Que una persona avara es semejante a alguien que ve el precipicio que se avecina, mas sin embargo él sigue caminando y se tira por el precipicio y ocurre un gran desastre. Así es la persona avara. Una persona avara desarrolla un perfil psicológico tan complejo que llega a un punto en que las mentiras que emite se las termina creyendo. Y en el reino de Dios no hay lugar para la avaricia, porque la avaricia trae malas consecuencias. Y hay decisiones que pueden maldecir a alguien por el resto de su vida. Por eso dice la Escritura, porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Muchos, por el afán de acaparar riquezas, se olvidaron de obedecer a Dios y actualmente tienen muchos problemas y sufrimientos. La avaricia te saca del propósito. Dice que muchos, por acumular riquezas, se olvidaron de obedecer a Dios. Qué terrible es incurrir en una situación donde una persona se olvide de olvidar a Dios, se olvide de obedecer a Dios. Y muchos en la actualidad están padeciendo de esta situación por causa del pecado de la avaricia. Dice la Escritura, el que siempre quiere más hace daño a su familia, pero el que no vende su honradez por un plato de comida tendrá larga vida. ¿Qué significa esto? Que así como la avaricia trae malas consecuencias, así el obedecer a Dios, el caminar en honradez, el no decir mentiras, el no hacer cosas al margen de la ley, Dios hace que la prosperidad se active y no solamente se active. El tener un carácter no avaro va a incrementar tu salud, tu sistema inmunológico va a aumentar, van a venir virus y no te van a producir efecto, porque Dios activa la ley del espíritu de vida sobre aquellos que no caminan en avaricia. Porque dice la Escritura, te lo repito nuevamente, el que siempre quiere más hace daño a su familia, pero el que no vende su honradez por un plato de comida tendrá larga vida. Cuando tú caminas en honradez, vas a ver que otros tienen una camioneta 4x4 sacada del concesionario. Cuando tú caminas en honradez, vas a ver que otros van a vestir ropa distinta a la tuya o de mayor calidad que la tuya. Cuando tú caminas en honradez, tú vas a ver un aparente avance de los que están a tu lado, pero algo va a suceder tarde o temprano. Cuando tanto se le ala la cuerda se termina rompiendo. Y muchos hoy en día, como dice el apóstol Pablo en el libro, en la carta a Timoteo, muchos hoy en día están padeciendo de muchos dolores y sufrimientos. Pero tú tranquilízate, espera en el Señor, no te preocupes, no se desaliente tu corazón. Di como dijo el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme con lo que tengo, no a conformarme, a contentarme con lo que tengo, no importa cuál sea mi necesidad.
llegará. Pronto Dios va a abrir las puertas para ti y pronto lo inconmovible de la prosperidad de Dios se va a manifestar y va a hacer diferencia de la prosperidad movible y aparente que tienen algunas personas que están caminando en avaricia. Por eso hoy tú debes darle la bienvenida a una vida nueva, a una vida feliz, a una vida plena, a un matrimonio exitoso, a unos hijos levantados conforme a los principios del reino de Dios. Tenemos que ser diferentes, tenemos que actuar diferente. No podemos seguir emulando el sistema corrupto de este mundo. En Vino Nuevo, en Maracaibo, la gente tiene que decir: allí, en esa congregación, hay cosas diferentes, suceden cosas diferentes. La avaricia es un mal que tiene carcomida la mente de muchos cristianos. Hay cristianos que están inmersos en una mente reprobada, en una mente cauterizada por causa de la avaricia. Recuerda que lo que el mundo considera como pérdida, Dios lo considera como ganancia. Lo que el mundo considera como una bendición, Dios lo considera como un terreno de maldición. Lo que el mundo considera como una viveza, Dios lo considera como una gran brutalidad. Porque los inteligentes son aquellos que avanzan haciendo las cosas bien. Son aquellos que avanzan siendo astutos como serpiente y mansos como paloma. Porque nosotros los que vivimos conforme a los principios del reino de Dios, todo puede estar desolado, pero nosotros no dependemos de lo que nuestros ojos ven. Nosotros no dependemos de la aparente prosperidad de los avaros. Nosotros dependemos de lo que Dios ha dicho. Porque aunque la higuera no florezca, cuando tú caminas en honradez, tú sientes como que te has atrasado, sientes como que te quedaste en el camino, sientes como que algunos avanzaron y tú te quedaste en el camino. Pero cuando tú caminas en honradez, tú sabes que hay un gigante, que es la palabra que Dios ha sembrado en tu corazón, es la que te va a elevar, la que te va a prosperar y la que te va a catapultar. Los avaros pueden terminar en una cárcel sus días, en cambio tú vas a terminar en bendición, vas a terminar en prosperidad, vas a terminar en salud, vas a terminar lleno de día, vas a terminar en el bien del Señor, vas a terminar como terminó David, lleno de día, sumamente rico, lleno de salud y viendo lo que Dios iba a hacer a través de él en el futuro, ungiendo a Salomón como su propio hijo. Hoy hay una directiva apostólica sobre esta casa. Hay que hacer las cosas correctamente, hay que hacer las cosas con honradez, hay que hacer las cosas a la manera de Dios y no a la manera como lo presenta el sistema de este mundo. Y si tú has incurrido en avaricia, este es el tiempo para que te arrepientas. La avaricia es una atadura en la vida de las personas. Y esta atadura se rompe desarrollando algunos pasos. Uno de ellos es la confesión y el perdón. El que encubre su pecado jamás prosperará, pero el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos para con Dios, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Hay que confesar: Señor, yo he caminado en avaricia, he amado el dinero, he puesto el dinero por encima de mi esposa, por encima de mis hijos, por encima de las personas que deben ser primero que cualquier otra cosa. Número 2, debes comenzar a reparar los daños causados. Si tú estafaste a alguien, eso no se resuelve pidiendo perdón y dejándolo de hacer. Tú tienes que pagar el dinero
que robaste y lo tienes que pagar con intereses. ¿Qué hizo Zaqueo cuando fue confrontado por la presencia de Jesús? Él dijo, si alguno he defraudado, si alguno he deshonrado, si alguno he fallado, se lo voy a devolver 4 veces más. Reparar los daños causados, provocar una reparación. Y número 3, buscar personas con quienes juntarte que no caminen en avaricia. Porque muchas veces la avaricia surge en el corazón por causa de las malas amistades que las personas desarrollan. Y recordemos que, en primer lugar, la avaricia desata en las personas todo tipo de malas aptitudes. Y Dios nos ha llamado a ir en contra de un sistema. El dinero es importante, pero hay cosas que son más importantes que el dinero. Por ejemplo, la buena fama, la buena reputación. ¿De qué sirve tener dinero si donde quiera que tú llegues las personas te señalan, te sacan el cuerpo, te evaden por causa de que tienes una mala reputación? Dice la Escritura que el buen nombre o la buena reputación es mejor que las riquezas. Hay cosas que están por encima del dinero. Y es, por ejemplo, la buena reputación. Hay cosas que valen más que el dinero. La buena reputación vale más que el dinero, porque cuando dice que el buen nombre es mejor que las riquezas, quiere decir que el buen nombre es superior que las riquezas. Si un multimillonario tiene un mal nombre, una mala reputación, y tú tienes una buena reputación, él podrá tener todos los millones del mundo y podrá tener todas las riquezas y todos los bienes materiales que desee tener. Sin embargo, si tú tienes buena reputación, tú tienes un nivel de vida superior a ese hombre adinerado que tiene una mala reputación. No está despreciando la riqueza, ni está menoscabando la riqueza. Lo que está es colocando la vida en orden de prioridades. La riqueza es importante, el dinero es importante, los bienes materiales son importantes, pero hay una realidad superior al dinero y a los bienes materiales. Por ejemplo, tu salud. Hay personas con mucho dinero, pero están padeciendo de una enfermedad terminal. No tienen salud en su cuerpo. Y cuando tú colocas tu vida en orden de prioridades, en ti se va a manifestar una prosperidad integral. Y eso es lo que Juan le transmite a Gayo cuando le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud así como prospera tu alma. La salud está por encima del dinero. La buena reputación está por encima del dinero. La paz interior, la tranquilidad interna, la paz espiritual está por encima del dinero. Cuando tú pones a Dios como prioridad, cuando tú procuras la paz, ¿qué dice la Escritura? Y procurad vuestra tranquilidad y trabajaos con vuestras manos a la manera como os hemos enseñado, para que os conduzcáis honradamente con los de afuera y de ninguna cosa tengáis necesidad. Dice, y procurad vuestra tranquilidad. Pablo dice que nosotros debemos procurar primero nuestra tranquilidad antes que el dinero. Cuando nosotros procuramos nuestra tranquilidad por encima del dinero, vamos a ver maravillosas consecuencias en nuestras vidas. Debemos procurar nuestra tranquilidad para poder ver los resultados de la prosperidad que Dios tiene asignada y determinada para nuestras vidas. Hay cosas que están por encima del dinero. Hay cosas que están por encima del dinero. Y las directrices que estoy bajando de parte de Dios el día de hoy es poner las cosas en su debido orden. Trazar un orden de prioridad en la vida. Hay cosas que están por encima del dinero. Cuando tú pones a Dios de primero, cuando
colocas tu vida de segundo cuando el resto de la humanidad lo colocas después de ti. Porque debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando procuras tu salud, cuando procuras tu tranquilidad, cuando duermes tranquilo, cuando tienes un sueño descansado, entonces todo lo demás te va a venir por añadidura, porque no serán tus recursos, serán los recursos de Dios. Nuestros recursos se agotan, pero los recursos de Dios son ilimitados. El problema es que a veces queremos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias capacidades, con nuestra propia inteligencia, con nuestra propia astucia, con nuestra propia intelectualidad, y esto no se logra con nuestra propia astucia. Esto se logra con la gloria de Dios, con la presencia de Dios, con la sabiduría de Dios. Por eso Dios le dijo a Israel: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da y plantes las viñas y comas del fruto de ellas, no digas: esto me lo dio mi fuerza, esto me lo dio mi poder, esto me lo dio mi capacidad, sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza a fin de confirmar su pacto. Si buscas la prosperidad con tus propias fuerzas, te puedes enfermar, se te puede quitar el sueño, se te puede sufrir la tensión, puedes comenzar a somatizar enfermedades producto de los estados de estrés provocados precisamente por tratar de buscar desenfrenadamente el dinero. Mas si por el contrario tú descansas en el Señor y dices: bueno, Señor, yo voy a hacer lo que tengo que hacer, no voy a descuidar a mi familia, no voy a descuidar a mis hijos, tú vas a ver cómo la multiplicación de Dios se va a activar en tu vida. Cuando tú eres agradecido con lo que tienes, Dios multiplicará los panes, Dios multiplicará los peces, y no habrá justo necesitado ni su descendencia que mendigue pan. Por ello, no vale la pena estar en una cárcel como consecuencia de incurrir en la avaricia. No vale la pena emular los ejemplos de estos hombres que incurrieron en la avaricia y que fueron traspasados con muchos dolores. Por el contrario, hay que tomar el ejemplo de Jabes, quien pudo haber sido un resentido por el significado tan terrible que tiene su nombre. Jabes significa dolor. Él entristece, como fracasado, marchitarse, extinguirse, secarse como agua, morir prematuramente. Él pudo ser un gran resentido, pero él se identificó con la bendición de Dios. Y Dios quiere que hoy tú no te identifiques con la avaricia, tú te identifiques con la bendición de Dios, porque es la que verdaderamente enriquece y no añade tristeza con ella. Jabes dijo: Señor, si me bendijeres, si ensancharas mi territorio, si lo que se profetizó sobre mí desde el vientre de mi madre al momento de yo nacer no viniese sobre mí. Y dice la Escritura que Dios escuchó su oración. Y si Dios escuchó a Jabes, que estaba en una situación mucho peor que la tuya, también te va a escuchar a ti, porque no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Porque si de algo estoy seguro, es que somos un pueblo llamado a heredar bendición. Somos un pueblo llamado a heredar prosperidad. Somos un pueblo llamado a heredar abundancia. Somos un pueblo llamado a heredar salud. Somos un pueblo llamado a heredar bienestar. Yo profetizo que en esta congregación no hay gente enferma. Y si hay gente enferma, yo activo la ley del Espíritu de vida hoy. Y todas estas cosas se establecen en nosotros cuando caminamos conforme a los principios del reino. Él nos ama, cuánto Él nos ama, Él nos ama. Si esta palabra ha sido de bendición a tu vida,
Comunícate con nosotros a los números que ves en pantalla para mayor información.